Hola amigos, soy Milagro Sofía. Tengo una excelente historia para todos ustedes. Gracias a todos los que se han tomado la molestia de ver el contenido que voy subiendo tanto en shorts como en videos. Bueno, hace unos días subí una historia porque me gusta escribir historias, pero lo que les vengo a contar hoy no es ficticio, o sea, no es algo que me lo he imaginado, es algo que he vivido. Y que de repente, más allá de hacerlo chistoso o no, de que solamente sirva para que ustedes se rían de mis desgracias, puede ser un tema como para que también recapaciten, o no recapaciten, sino puedan extraer algún tipo de mensaje que los ayude en el día a día, porque considero que contenido para hacer reír hay un montón. O sea, entras a YouTube, que es la nueva plataforma, ya nadie casi ve tele, o sea, ya esas son cosas del pasado, ahora todo el mundo ve YouTube, y bueno, tienes para ver un montón de gente que te ofrece contenido para hacerte reír. Sin embargo, creo que más allá de hacernos reír, también debemos extraerle algo que nos sirva para las cosas que nosotros mismos vivimos. Así que bueno, sin más ni más, quiero contarte lo que habrás leído en el título. Habrás dicho, Dios mío, voy a encontrar a una mujer triste, meditabunda, porque atropellaron a sus tres hermanos. Y bueno, no sé si es que esto pasó hace tanto tiempo y aparte que te voy a contar la situación, o sea, cómo fue que se dio ese atropello, ¿no? En masa, porque fueron a los tres. Bueno, todo arrancó a los 9 años cuando yo vivía con mi familia en La Molina. Vivíamos en un pasaje llamado Matasango. Matasango. Le pusieron ese nombre porque, según dicen, hace años mataban, o sea, habían como dos tipos, dos etnias, ¿no? Por decir así. Las personas que venían de la sierra y la gente morena, la gente negra. Entonces, se dice que los negros llegaban porque eran esclavos en esos tiempos, entonces estas personas de la sierra pues ya estaban hartos de que a cada rato vayan y se roben sus cosechas. Eso es lo que decían, ¿no? Que iban, robaban sus cosechas, se robaban sus animales, etcétera. Entonces empezaron a decir, vamos a matarlos. Y por eso se decía Matasambo, pero para ser un poquito más comercial y no tan discriminatorio, se volvió Matasango. Bueno, yo viví ahí muchos años. A los 9 años, yo estaba a cargo de mi hermano que, bueno, yo le llevo, perdón, 3 años, 3 años, 3 años y medio. Entonces, esa era la diferencia que tenemos entre los dos. Y aparte de ellos, tenía un hermano más chiquito que tenía meses de vida. Ya resulta, en la casa donde nosotros vivíamos, en realidad era un cuarto mediano, o sea, no era ni para llamarle casa. Entonces, mi mamá había puesto un anuncio de se hacen tipeos porque ella era muy buena tipeando. Entonces dije, ah, ya. Mi mamá siempre me decía, hija, cuando vienen, tú recibes el trabajo, pero les dices que no va a poder ser para ese mismo día, sino que para el día siguiente, cosa que en la noche tú me dices, han traído tal cosa, yo lo tipeo y de ahí al día siguiente pues ya lo entregamos. Porque teníamos un local en un sitio muy próximo, ¿no? Muy próximo, pero era como a 20 minutos caminando, porque de donde yo vivía, que era en Matasango, hacia Camacho, pues no, imposible que haya mototaxi, imposible que haya algún otro medio de transporte que no sea un taxi, un vehículo. Y como nosotros no teníamos para eso, entonces teníamos que tirarnos la pata 20 minutos. Y fue así que llega un señor, toca la ventana, pregunta por los tipeos y le explico pues todo lo que mi mamá me dijo. Era para que tipee 2 hojas ya. Y creo que en ese tiempo mi mamá me encargó de que el costo era 2 soles, algo así. Y me dijo, te doy 10 soles porque lo necesito urgente, pero sí lo necesito de cada 3 horas, así, a lo mucho. Entonces yo dije, wow. Y 10 soles, a comparación de lo que es ahora, que no vale nada. Entonces yo te estoy hablando de hace 20 años atrás, más o menos, 20 y un poquito más, no sé, yo también. Entonces, no, en ese tiempo 10 soles representaba algo, ¿no? O sea, no sé, pues como si fuera hoy en día 30 soles, por decir así. Entonces yo dije, wow, me vamos a perder esto, no, no lo puedo permitir. Entonces, bueno, dije, mire, me iré con mis hermanos. Ahí miento porque el hermano que estaba a mi cargo, que te dije que me llevo 3 años y medio, en realidad en ese momento no estaba, o sea, él ya estaba con mi mamá en el negocio y yo estaba solo con el menor que tenía menos de un año y tanto. Entonces yo dije, oh, y para salir de Matasango hacia Camacho había una sequía y esa sequía estaba, o sea, como que limitaba parte del lugar y tenía que pasarse era una pequeña tablita. Y mi hermano tenía un coche porque era bien gordito. Entonces yo dije, traté de salir con el coche y nadie me ayudó a pasar porque también no transitaba mucha gente. Dije, Dios mío, ¿cómo hago? Si lo cargo a este y lo dejo allá en el otro extremo, luego voy por el coche. Intenté hacer eso, pero mi hermano no me quiso apoyar, se puso a llorar, se privaba. Entonces dije, ya, caballero, voy a dejar el coche y lo voy a llevar cargando. Grosso error porque creo que caminaba cada cuadra y ya no podía del peso. O sea, imagínense yo con 9 años y que era un gordito que pesaba cerca de 10 kilos y yo ya no podía más, ¿no? Pero igual estaba con el afán de poder ir y darle a mi mamá eso porque sabía que era muy urgente el trabajo.
Entonces ya, bueno, así con todas mis pericias, con todo lo que pasé, logré llegar. Le di a mi mamá el trabajo, mi mamá me dijo, ay hija, muchas gracias, esto que lo otro. Entonces, supuestamente yo estaba esperando para yo venirme pues con la hoja, ¿no? Con el tipeo. Pero mi mamá me dice, y anda nomás, déjame acá a tu hermano menor, llévate al otro. Y yo voy a ir después temprano para llevarte las hojas, a la hora que va a venir el señor, yo ya voy a estar ahí. Ese fue el acuerdo. Entonces ya dije, bueno, será así. Me vengo con el otro, con Bruno, que es el que me sigue. Entonces, cuando ya estamos por llegar, había una avenida grande que separaba también, que se llama Los Eucaliptos. Entonces, yo cuando he llegado a la pista, yo venía con él y le dije, espera, para cruzar. Y yo he visto, o sea, yo recuerdo y nunca voy a olvidar, que vi una moto estacionada. Pero también sé que he tenido algunos problemas de visión y es posible que el motociclista no haya estado detenido, sino haya estado avanzando, pero yo en mi cabeza lo vi detenido. Entonces, como yo lo vi detenido, yo le dije, avanza. Porque no, o sea, no era que yo lo quería matar a mi hermano, sino yo le dije, avanza porque yo lo vi detenido. Y el sonso, pues avanza, también no mira. Es que es 9 años, él 6 años. Entonces hemos avanzado los dos juntos, incluso yo lo agarro así, no le digo avanza y avanzo un poco con él. Y no sé en qué momento, porque ha sido como una voltareta, que de pronto fue unos instantes como que no sé, como que me hubieran dado vuelta en ese juego mecánico que te mueven así, entonces, como el tagadar o así. Entonces fue una cosa así, y de pronto veo y mi hermano estaba en el suelo, tendido en el suelo, y yo estaba también como que me hubieran dado un empujón, pero yo estaba de pie, en cambio él estaba tirado al suelo. Y entonces yo dije, ¿qué pasó? O sea, me quedé estúpida, o sea, no sabía, estaba así como, ¿qué fue lo que sucedió, no? Algo así. Y de pronto viene alguien, o sea, el pata viene, se detiene, nos mira, y habrá dicho, pues a estos chivolos me puedo escapar, ¿no? Algo así. Pero gracias a Dios, como Matasango, toda la gente que vivía en Matasango tenía dos frontis. Una que iba al pasaje y otra que iba hacia la pista de Eucaliptos. Entonces, justo en el lado donde sucede esto, pues la gente logra ver y salen rápido. Y el pata dice, voy a ir a pedir ayuda, voy a ir a pedir ayuda. Y entonces lo agarraron y le dijeron, no, tú no te mueves de acá, vamos a llamar a la ambulancia y a la comisaría. Porque ellos son dos niños. Entonces yo me quedo ahí con mi hermano y yo le digo, ya, levántate. ¿No? Porque no entendía en mi cabeza qué es lo que había pasado. Entonces le digo, ya, levántate. Y una de esas señoras me dice, no, tu hermano lo han atropellado, está herido, o tiene que estar ahí echado hasta que vengan los bomberos. Y yo le digo, no, él va a estar bien. Y entonces yo le digo, párate. Y me empiezo como a reír, porque... Y creo que eso es algo que hasta el día de hoy tengo. A veces me ha tocado atravesar situaciones como a todos, difíciles, y en ese momento es como una noticia de shock, ¿no? Y en ese momento yo me puedo reír, o hasta puedo hacer como que no me interesa. O sea, yo no sé cómo he sacado eso en mí, que hago como que no me importa. Muchos me ven y esperan que yo reaccione de una vez llorando, gritando, pero son segundos o los primeros minutos en que tú puedes imaginar que a mí no me interesa lo que está pasando. O sea, tú, uy, wow. Y pasa unos minutos y entonces yo ahí recién reacciono y digo que, o sea, me doy cuenta de qué es lo que está sucediendo. Justo el señor que me mandó para el tipeo trabajaba a unas cuadras de donde me atropellaron pintando. Y lo que me había mandado a imprimir era un contrato porque parece que el dueño del lugar le estaba pidiendo otros servicios más, algo así. Entonces me reconoce, viene corriendo y me dice, tú vives allá y entonces tu mamá está allá para irla a llamar. Y yo le digo, no, es que mi mamá trabaja allá en Camacho. Entonces, vamos, me dice, vamos porque tenemos que traerla. Y otra vecina, y varios vecinos estaban ahí, anda con tu mamá para que le avisen. Y también mis padres tenían un teléfono, entonces llamaron todo. En lo que estaban llamando, ya yo de todas maneras me fui a la tienda y venía la ambulancia por mi hermano. Y cuando llego, mi mamá baja pues desencajada, corriendo, y mi papá se queda ahí arriba con el hermano menor. Y yo dije, o sea, en ese momento, como digo, recién reaccionaba y dije, me va a pegar. O sea, porque la culpa la tengo yo, ¿no? De que lo hayan atropellado, yo debí cuidarlo mejor, o sea, y yo dije, wow, me van a castigar. Entonces, como las oficinas donde ellos alquilaban eran un segundo piso, había una escalera, y yo me escondo debajo de la escalera del miedo que tenía. Y baja una administradora de esos lugares y me ve y me dice, ¿qué haces ahí escondida? Y yo le digo, es que tengo miedo porque estoy segura que me van a pegar, ¿no? Yo debí cuidar bien a mi hermano. Y ella me dice, no, pero tú no tienes la culpa. Voy a hablar con tu papá. ¿Tu papá te ha dicho eso? Y yo le digo, no, pero... O sea, yo creí que era normal. O sea, yo dije, si yo la he fregado porque yo debí cuidar bien a mi hermano y por mi culpa está ahí, entonces obviamente me van a castigar. O sea, yo lo entendí así. Ella fue, habla y mi papá baja y me dice, ¿cuándo yo a ti te he levantado la mano para que tú pienses que yo te voy a castigar? Eso es un accidente. Más bien vamos porque tu mamá ya está en la clínica. Y de Camacho, perdón, de donde yo vivía en Matasango, a la clínica más próxima es la clínica Montefiore. Y si hay gente que vive por ahí, pues sabrá.
Entonces la clínica Montefiori, ahí creo que muchos han ido. Entonces era lo más próximo, ¿no? Porque antes Matasango tenía su posta, pero era una posta pequeña que atendía ciertas horas nada más. Entonces ya pues con el seguro del pata, de la moto, se lo llevaron a mi hermano a la clínica Montefiori, mi mamá fue para allá, mi papá se quedó con mi hermano menor y en esos... Y, o sea, y mi papá ahí yo vi que como que estaba calmado, ¿no? No sé si tal vez habrían comunicado y le habrían dicho que mi hermano estaba bien o qué, pues, ¿no? Porque también no era que mi hermano estaba botando sangre ni estaba tirado, o sea, mi hermano estaba consciente, pero sí, pues había habido un golpe y no lo querían levantar por el temor, ¿no? De que de repente se haya dañado la espalda y tenga problemas al caminar, con su columna, etcétera. Y mi papá, yo lo veía calmado, incluso porque creo que había ciertos trabajos que entregar en la oficina. Entonces mi papá estaba como esperando entregar algo así y estaba con nosotros dos. Y nosotros estábamos a la espalda de Juan de Camacho. Entonces Juan de Camacho, en esos tiempos, creo que eso sí me trae cierta nostalgia porque Juan de Camacho en esos tiempos era, como dice, de verdad la atención era un placer, ¿no? O sea, ir ahí de verdad era un placer, ellos hacían desayuno, o sea, cuando estaba a cargo todavía del chino Wong. Entonces hacían desayunos, hacían degustaciones de varios productos, de chocolates. Creo que todos los días, los lunes, los domingos y los viernes creo, no, el inicio de semana y el último día de la semana tú llegabas y en las mañanas encontrabas una mesa de buffet con los jamones más exclusivos, con las mantequillas, no margarinas, mantequillas, los panes, distintos tipos de panes, los distintos tipos de café. O sea, era una locura. Los quesos, o sea, eran manjares que de verdad ponían. Era como que ellos sentían que estaba yendo gente importante y que muchas veces nosotros íbamos solamente a comprar cositas, ¿no? Claro, había gente que iba a comprar pues lo de su semana, lo de su mes, pero en nuestro caso íbamos a comprar pequeñas cosas y sin embargo la atención para todos era por igual. Y como mi papá era bien amiguero, bien chonguero, entonces con mayor razón ya se hacía, ya eran amigos de todos, los que estaban en la degustación, de todos los que estaban en la sección carne, pescado, ya, o sea, eso cómo estás y ya. Y ya cuando íbamos a la degustación era, ya no hay que tomar desayuno porque ahí aún tomamos, o sea, una cosa así, ¿no? Y nos íbamos y comíamos. Y justo el día que sucede este accidente, mi papá me dice, vamos a Wong, porque después nos vamos a ir a la clínica a ver cómo está tu hermano. O sea, yo vi que en todo momento mi papá como que quiso que yo dejara de sentirme culpable. Entonces nos llevó a Wong y justo para nuestra buena suerte, en parte, ¿no? Ese día estaban dando como una degustación de chocolates, de dulces también, y un lonche con chocolate. Entonces, papá, vamos. Y justo también será pues por cosas de la vida, cosas de Dios, creo, porque yo siempre asocio a Dios a todas las cosas que suceden, porque creo en Él, más allá de religiones y esas cosas, no, pero en Él sí creo. Entonces, yo considero que Dios también de todas maneras influyó en eso, porque cuando he llegado, habían chocolates y la atención hacia mí en particular de parte de las señoritas era, ¿quieres más? O sírvete esto, o mira, llévate esto, acá hay pancitas, o sea, que por mucho, o sea, por, a ver, por ese tiempo, por varios minutos, yo me olvidé en parte de lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces me empecé a sentir un poco mejor. Ya cuando mi papá creo que vio también eso en mí, como que, ay, ya está más calmado, algo así, dijo, vamos al hospital, perdón, vamos a la clínica. Entonces nos fuimos a la clínica y ya, pues, y gracias a Dios, mi hermano sí había sido golpeado, pero no de gravedad, no se había comprometido su columna, pero sí le estaban haciendo placas y todo, y lo tuvieron en observación, creo como 2 días estuvo internado, pero nosotros en ese tiempo pasábamos tantas carencias que esos 2 días de estadía para mi hermano en esa clínica fueron de verdad como sus vacaciones, ¿ah? Porque le daban pues su comida, desayuno, almuerzo, cena, no en la hora, porque a veces como tus padres trabajan, a veces se demoran un poquito más, pero ahí era hora exacto con postre. Con postre, es este desgraciado, estoy comiendo en mi casa, no sé, mi segundo nada más, y este tiene entrada, tiene segundo, tiene postre, y encima tenía cada sus meriendas, ¿no? Por decir, entre el desayuno y el almuerzo, ponte a las 11 de la mañana estaba una enfermera que le decía, ay, tenemos esto, ¿qué deseas? No sé, pucha, se fue de vacaciones, de verdad, por 2 días, y ya el tercer día salió. No hacía gran esfuerzo en casa, no creo que no fue al colegio una semana, pero después de eso no pasó nada más. Entonces ya, bueno, pasó, eso fue lamentable, pero ya. Y después mis padres también como que tuvieron más cuidado y a mí incluso me dijeron, ya, o sea, ya no vuelvas a ir o sola, ¿no? A partir de ahora ya sola, ya no, y mirando siempre izquierda, derecha. Si ves una moto así, espera que pase, ya fue otra cosa. Nosotros somos 4 hermanos, ¿no? 2 varones, 2 mujeres. 7 años después. Mi hermano el que sigue, Renato, que sí, ya pues yo me llevo con él ya como 6 años, ¿no? 6, 7 años.
O sea, él tendría 16, él tendría como 8 años. 8 años tenía él, 8 para 9. Lo que sucede es, yo ya estaba por irme al colegio. O sea, todos estudiamos en el mismo colegio. Yo ya estaba lista para irme y siempre, muchas veces llegaba tarde, entonces justo ahí era como que ya un ultimátum de que no podía llegar tarde, entonces yo dije, ya me voy. Mi papá estaba con su bicicleta, que siempre llevaba a mis dos hermanos. No sé cómo hacía, pero los llevaba. Yo sí me iba caminando. Entonces ya yo salgo y escucho que Renato le decía a mi papá que se apure o algo así, pero la cosa es que ellos dos, Bruno se estaba demorando, no sé, la cosa es que ellos se estaban demorando. Entonces yo dije, bueno, no me van a ir a perjudicar por esto que se demora un montón, así que voy yendo. Entonces me fui, empecé a ir, caminé, llegué a mi colegio. Cuando estaba ahí, justo llego a la formación, creo que era un lunes. Entonces cuando llego a la formación, la directora dice, tenemos que tener siempre mucho cuidado al momento de cruzar las pistas, de mirar y esto que el otro, porque nos acaban de decir que ha ocurrido un accidente aquí en la pista de uno de sus compañeros que estudia acá. Entonces yo dije, ya, o sea, me quedé como, ¿no? Sorprendida porque no imaginaba que eso estaba pasando. Y de pronto la directora sigue y comenta, y es uno de primer grado, ¿no? Es un compañero de primer grado, el alumno Arevalo. Entonces cuando dijo Arevalo, yo volteo y miro hacia la fila pues de primer grado y mi hermano no estaba. Y dice eso y entonces yo dije, por Dios. O sea, igual en ese momento fue como que escuché, es como que escuché, por mi mente pasaba suma, resta, división, multiplicación y después aterricé y entonces dije, ese es mi hermano. Y entonces me voy y empiezo a hablar pues con el auxiliar y le digo, acaban de decir que han atropellado a mi hermano, quiero saber dónde está, cómo está. Y entonces me dice, sí, hija, pero ahorita lo están viendo. Y yo, no, yo me tengo que ir a mi casa porque, ¿cómo? O sea, mi mamá cómo está, necesito saber. Entonces me dicen, ya, hija, sí, entendemos, vete. O sea, y me dan permiso de salir porque ahí era complicado salir y todo eso. Entonces ya, pues salgo, voy corriendo hasta mi casa y logro encontrar a mi hermano, al que sigue, a Bruno. Y entonces le digo, que, oye, ¿qué fue? O sea, ¿dónde está mi mamá? Mi papá me dice, no, es que están en la clínica porque Renato lo han atropellado. Y era la misma clínica, Montefiori, o sea, ya estaba yendo el segundo Arevalo. Y entonces yo les digo, ¿y ahora cómo hago? O sea, ¿cómo hago? Y me dicen, no sé, me han dicho que espere acá. Entonces mi hermano estaba en la casa y yo también. Y después ya de un rato que me logro enterar qué es lo que pasa, o sea, empiezo a preguntar, mejor dicho, a mis vecinas. Y un poco sabían, o sea, no me dan una información muy clara, pero la cosa es que lo que sí escuchaba era que había sido de gravedad, ¿no? Porque esto había sido un atropello por un auto. Y entonces yo me estaba, o sea, yo decía, pero ¿cómo estará? O sea, ¿cómo estará? Porque mi hermano es más chiquito. Estaba pensando tantas cosas. Al rato llega pues mi mamá. Llega y mi mamá estaba pues firme y le digo, y le pido que me cuente. Y me dice, sí, hija, lo que pasa es que tu hermano lo han atropellado, pero ya lo están atendiendo, o sea, lo van a operar porque en su caso sí fue de gravedad y entonces necesitaba operación. Y ya, entonces ya en lo que me entero de los detalles, cómo sucedió, fue que cuando yo he salido del colegio, minutos después, Renato, al ver que se demoraban tanto, él decide salir, anticiparse a mi papá que iba con bicicleta. Entonces mi papá dice, ya, ahorita voy, ¿no? Entonces mi hermano ha llegado antes a la pista y, o sea, hay versiones. Se dice que él llegó y cruzó sin ver y que la otra señora venía a toda velocidad, y también se dice que la señora venía a toda velocidad como discutiendo de algo, o sea, como que ni lo vio mi hermano porque estaban otras cosas, y entonces ahí fue el impacto, ¿no? Y cuando mi papá ha llegado justo a la pista, ve un montón de gente y mi papá sin saber que era su hijo el que estaba ahí, o sea, dice, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta gente? Y cuando se acerca ve a su hijo pues tirado en el suelo y que su pierna prácticamente estaba así cuando lo carga y le da una cachetada a la señora, pues a la conductora. Y la señora se quedó así estúpida y no hizo nada más que llamaron a la ambulancia igual, porque también creo que la señora en su ataque de nervios había querido fugar, pero no la dejaron. Entonces, ahí, como no la dejaron ya, se quedó ahí, llamaron a la ambulancia, vinieron, se llevaron a mi hermano, a mi papá, después mi mamá iba a darle el alcance. Y cuando yo llego, ya mi mamá me dice, vamos a la clínica, voy a la clínica con ella. Entonces mi hermano sí pues estaba golpeado, que tenía como su nariz hinchada, su ojo medio, como si le hubieran un puñete, algo así del golpe. Y lo peor era que su pierna, o sea, de todas maneras le habían golpeado en la espalda, entonces por eso, y también su pierna, o sea, se había, creo, un hueso roto o algo así. Entonces era, o sea, era como que mi hermano estaba estable, pero necesitaba así operación, necesitaba mayor cuidado que lo que pasó con Bruno. Mi hermano es una de esas que me imagino que estaría pues acongojado, triste, me dice, cuida a mi mamá, ¿no? Entonces yo, wow, casi me desarmo cuando me dice eso. Yo le digo, tranquilo, vas a estar bien, ¿no? Y mi hermano estaba así, era chiquito, era mi hermanito y pucha, me destrozó el corazón escuchar esas palabras de él.
Pero igual había que ser fuerte para darle fortaleza, igual a mi mamá. O sea, creo que en la vida también me han pasado muchas cosas donde te pasan situaciones y quisieras reventar, o sea, explotar. Y te dices a ti misma, tengo que ser fuerte para. Entonces creo que, bueno, es difícil, pero a veces sí, pues se tiene que hacer, ¿no? Porque no solamente puedes pensar en lo que tú sientes. O sea, no... Perdón. Porque muchas veces no solamente puedes pensar en lo que tú sientes, ¿no? En lo que tú puedes estar pasando, sino también en los otros. Y siempre ha pasado eso conmigo. Siempre he querido reventar, explotar de mil maneras cuando ocurre algo, pero siempre pienso, "Ay, me tengo que limitar por mi hijo, me tengo que aguantar por mi mamá, por mi hermana, por tal persona". Entonces ya estoy así, ¿no? Algo así. Y he aprendido a hacer eso. Entonces en ese momento también aprendí a ser fuerte por mi hermano, por mi mamá, como lo repito. Y pasaron, él sí se quedó como más de una semana internado. Afortunadamente en ambos casos se hicieron responsables hasta lo último y mi hermano pudo sobresalir, creo que le hicieron como 2 operaciones. Y después de eso, ay Dios mío, porque miren, en esa semana mi hermano, o sea, siempre era un chico un poco retraído, un poco, hasta de niño. Pero ahí se volvió más. Creo que fue una prueba bastante grande para él. Porque lo que vino después de eso, de las operaciones, de estar ahí, que ahí sí estaba bien atendido, mejor que hasta en la casa, porque como repito, la misma atención que había tenido mi hermano, la tenía él y 3 veces más porque como su estado fue diferente al de mi hermano, o sea, un poco más de gravedad. Entonces todas las enfermeras estaban ahí atentas, atentas. Y creo que no veía tantos pacientes, como no sé cómo está ahora la clínica Montefiore, pero en ese momento no veía tantos pacientes. Entonces mi hermano era como el centro, ¿no? Todos llegaban y, ¿cómo está Renato? O sea, toda era la preocupación de toda la clínica. Pero lo malo vino después, porque después lo mandaron a tener silla de ruedas y muletas. O sea, en esa parte sí le asesoraron bien a mi mamá y le dijeron, señora, ahora que va a hacer el acuerdo ¿no? con la conductora, se tiene que pedir silla de ruedas para transportarlo y después va a necesitar muletas porque va a utilizar yeso. Entonces todo eso de una vez que se gestione, porque no vaya a ser que después se desaparezca y solamente una cosa y usted tenga que cubrir lo demás. Entonces mi mamá sacó todo de una vez. Nos fuimos con Renato con su silla de ruedas, estaba igual enyesado durante una semana, creo que no podía pararse solamente en silla. Y empezó el pica pica. A mi hermano, todos vivíamos en un solo cuarto, ¿se imagínense? En un solo cuarto teníamos un camarote, estaba dividido por un estante que era un ropero para después darle paso a lo que usábamos como cocina. Y en las noches a mi hermano le empieza a picar. Y mi mamá como tejía le había dado, o ni siquiera le dio, creo que Renato agarró y vio que ese palo entraba ahí en sus yesos, entonces empezaba así y se rascaba. Entonces mi mamá le decía, ten mucho cuidado porque te vas a dejar cicatrices igual. Pero en las noches, señores, eso era de locos. Mi hermano, me pica, me pica. Y tanto era así que el casero que vivía en el primer piso gritaba, rásquenle, rásquenle. Y entonces, rásquenle, que no podemos dormir, decía. Y de verdad, pues, y mi hermano se rascaba, prendíamos la luz. Nadie dormía porque él no paraba de gritar de que le picaba. Entonces ya con eso estaba él en una parte, después ya nos tocaba a cada uno también rascarle así con sueño, cayéndonos y ya se quedaba dormido y bueno, empezar otro día. Pero o sea, fueron días bastante duros los que nos tocó atravesar en ese momento, ¿no? Y los caseros también estaban preocupados y decían, porque, o sea, señora, dile esto, la aconsejaban para que de alguna manera dejara de gritar tanto en las noches, porque de verdad no dejaba dormir a nadie. Después de eso yo, bueno, tenía que seguir yendo al colegio. A mi hermano después de una semana, creo, tanto así de estar en silla de ruedas, lo mandan a ya estar con muletas. Y entonces mi hermano iba al colegio con muletas. Y sus compañeros sabían que yo estaba pues en secundaria cuando mi hermano quería orinar. Iban y me buscaban y me decían, tu hermano quiere orinar, necesitamos que lo lleves. Entonces tenía que yo ir, cargarlo con todo el mulete, llevarlo. Y después ya le tuve que decir a mi mamá que eso pasaba, así que necesitaba que vaya con silla de ruedas para transportarlo en su silla de ruedas. Porque me pesaba mucho, o sea, una cosa era él y otra cosa era su tremendo yeso en casi toda su pierna. Entonces ya, así estuvimos. Y los niños empezaban a jugar con él en silla de ruedas. La cosa que era, como, un chiquito ahí con su silla de ruedas que lo llevaba, sube, baja como un carro, se subían 2, 3 a su lado y bueno, de alguna forma le hacían reír, ¿no? Y ese año mi hermano llegó a sacar el primer puesto porque era aplicado y tengo por ahí la foto que ahorita no sé dónde estará, donde él recibe su diploma con toda su muleta. Fue una prueba bastante dura para él, para nosotros era como una prueba más de tantas que nos pasaba, pero decía, bueno, ¿qué? O sea, cuando pasan ese tipo de cosas, que después ya lo he manejado más, ¿no? Ahí lo manejaba a nivel familiar.
con mis padres, ahora lo manejo a nivel familiar con mi hijo, ¿no? Con mi esposo, o sea, con mi propia familia. Y digo, cuando a veces te pasan cosas así, ¿qué más te queda que afrontar y adaptarte? Y creo que si hay algo en mí que yo me puedo enorgullecer o decir que ese es como mi primer valor, o no valor, sino como mi primera fortaleza, es que yo logro adaptarme a las situaciones. ¿Por qué? Porque en mi vida familiar con mis padres han pasado tantas cosas, sinceramente, que era o te adaptas o te adaptas. O le buscas algo bueno en lo que te está pasando o te mueres llorando. Entonces de ahí aprendí eso y hasta el día de hoy lo aplico. O sea, a veces me toca estar no sé, pues, realizando cosas chéveres, cosas que realmente quiero, que me gustan y está un buen momento, ¿no? Porque todos tenemos eso. Entonces, pucha, lo disfruto, chévere. Pero también estoy pensando que no siempre va a ser así. O sea, que quiera o no, van a venir otro tipo de situaciones. ¿Y cómo voy a hacer ahí? O sea, ¿cómo voy a también adaptarme a eso? O sea, que ahí sí voy a estar mal. No, o sea, tengo que estar bien. Si me va bien, tengo que estar chévere, ¿no? Feliz. Y si me va mal, o sea, si estoy atravesando cosas malas, también encontrarle el lado positivo. Y eso sobre todo lo entendí con otro personaje en mi vida que en otro video se los voy a contar. Entonces aprendí eso y esa es la mayor lección de vida que tengo, que es siempre buscarle el rayito de sol a la peor oscuridad. Entonces ya, hasta ahí fue con Renato. Luego de varios meses logró sobreponerse a lo que le pasaba. Su genio yo creo que cambió bastante por eso también. Pero después volvió a ser el travieso de siempre. Y bueno, de ahí se escuchaba pues ciertos chistes negros en la familia, ¿no? Donde decían, ah, Super Bruno atropellado y en la Montefiori. Renato igual y también en la Montefiori. Entonces ya tú vas y cuando iban a buscar a Renato, o sea, a visitarlo, la señorita ponía pues Arévalo. Y salía, ¿a quién viene a ver? ¿A Bruno o a Renato? Y Bruno ya había estado ahí hace años, pero igual lo tenían anotado. Entonces me decían, ah, creo que o faltas tú o falta tu hermanito, ¿no? O sea, era un chiste negro, pues, pero en parte daba risa, pero igual me parecía muy negro, muy oscuro, ¿no? Y pasaron los años. Pasaron los años. Ya ahí teníamos un nuevo personaje que era mi hermana menor, a la que sí ya le llevo como 13 años. Entonces, cuando ella tenía creo 5 años o algo así, yo me iba con... La llevaba, ya no estábamos en el mismo colegio, pero yo la llevaba al inicial. Entonces, cierta mañana la llevo. Y en lo que estoy detenida, porque por eso, señores, es que yo tengo un trauma con las pistas. A veces mis familiares, mis amigos no me entienden de que yo me quedo parada esperando que no haya ningún carro para recién pasar, ¿no? Y si veo un carro o una moto que me parece estacionada, me pongo mis lentes y veo que sigue en movimiento, entonces espero que pase. Así me demore lo que me demore, espero que pase y eso le he enseñado a mi hijo. Eso le he enseñado, pero el desgraciado a veces se olvida de eso porque ya lo he empallado cruzando de mala manera y ya le he llamado la atención. Pero la cosa es que yo me espero, no me interesa. Así me están esperando el presidente, yo me espero que esté vacía y recién paso. Ya, entonces, cuando yo estaba con mi hermana de la mano, yo la tenía a este lado y veía que un carro estaba estacionado. Entonces, eso también yo sé, o aprendí con los traumas. Que el chofer me debe de ver que yo estoy atrás, ¿no? Si es que tengo la necesidad de estar atrás, porque no debería estar atrás, pero si es que estoy atrás, porque ese se estaciona mal también, se estaciona en un lugar donde no debería, porque era la entrada hacia el pasaje y se para ahí, porque no sé qué cosa estaba haciendo. Entonces yo lo miro y veo que él me mira. Entonces ya, pues yo me quedo ahí porque tenía que esperar que paren los carros para ya pasar con mi hermana. Y yo la tenía en la mano derecha y el carro estaba ahí adelante. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si este carro, este imprudente retrocede, le puede hacer daño a mi hermana? Entonces, la cambió de mano. Y en eso que ya estaba por cruzar, el idiota retrocede y me golpea. Entonces, pero me golpea fuerte que yo me caigo. Y gracias a Dios, pues había hecho ese cambio, ¿no? De mi hermana, entonces mi hermanita estaba bien. Pero en este caso ya era yo la atropellada. Y me caigo. Y ahí estaba un vecino que me conoce, señor José Mata, que ojalá lo vuelva a ver algún día, porque la verdad. Y era sereno encima. Entonces ve eso, y era un morenazo, fue un negrazo. Y entonces ve eso, y el pata baja y me dice, ay, pero ¿por qué te pones ahí? Todavía me dice a mí. Y entonces el señor José viene y le dice, ¿cómo le vas a decir eso? Ahorita mismo vas a llamar a ambulancia, porque peor tú no debiste estacionarte ahí. Y la has visto que está ahí, ¿cómo se te ocurre retroceder? El imprudente eres tú. No, pero y empiezas a discutir, y dice, no te muevas. Y era un negrote, pues, entonces, ¿qué se iba a mover el taxista? Se quedó ahí más asustado. Y llamaron a la clínica Montefiori. Entonces ya creo que cuando llamaron, la enfermera habrá contestado, ¿va a traer algún otro Arévalo? Entonces, no, porque llegaba rápido la ambulancia, me fui. Y cuando llegó a la ambulancia estaba mi papá, y que mi papá era... ya también con tantos traumas ya estaba pues más escandalizado, algo así. Nos dijo, ¿cómo? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué? Y no sé, creo que se quiso pelear con el señor, ¿no? Le dijo, qué desgraciado, que le pasa algo a mi hija y no sé qué. Y me mandaron a hacer varias pruebas en ese rato.
me pusieron en silla de ruedas y me mandaron a hacer varias pruebas y también me registraron. O sea, si ustedes un día van a la clínica Montefiore, pregunten ahí por los Arevalo, porque ahí estamos todos, nosotros tres. Entonces ya, bueno, me ponen ahí, me hacen pruebas y todo. Y mi papá lo que decía es, no vaya a ser que ahorita no le duela, pero que después venga algo peor y después este hombre, ¿dónde lo voy a buscar? Por favor, háganle todas las pruebas que él debe de pagar, eso que lo otro. Y me hicieron así varias cosas, también me invitaron a almuercito, eso sí estuvo bueno. Y de verdad que en esa clínica, porque yo he estado, cuando he dado a luz, humildemente lo he hecho en un hospital. Y no quiero hablar mal de este hospital, pero de verdad que era un hospital carnicero, de verdad que fue la peor experiencia que he tenido con hospitales cuando me tocó dar a luz. O sea, la experiencia de lo que debió ser la más bella fue la peor por ese hospital. O sea, no por mi hijo, o sea, por mi hijo esa era la parte más hermosa, más bella. Pero el trato en ese hospital, al que después yo les contaré, fue de verdad, qué asco. Ya bueno, entonces, y también la comida en ese hospital era, de verdad, para nada. Porque yo había probado delicias ahí, pues, en Montefiore, que de verdad que qué buen chef, o chef, cocinera, qué será, pero delicioso era la comida allá en Montefiore. Ya bueno, volviendo al tema, ¿no? Y la cosa que yo pienso que eso también debería mejorar, o sea, si lo menciono es porque pienso que eso debería mejorar. O hay un buen pago en las clínicas, eso sí, pero también porque, o sea, la gente que le toca tener un seguro, Excelsis, y vas a hospitales, todos deberíamos tener el mismo trato, sea en el hospital, o sea, en la clínica, porque al final están tratando con seres humanos y todos se merecen lo mejor. Y en esas etapas donde todavía te toca pasar enfermedad, donde te toca pasar accidentes, pues con mayor sentido, ¿no? Porque tiene que haber como un aliciente para que esas personas se recuperen. Y esta fue la historia de cómo atropellaron a mis tres hermanos, o sea, conmigo, tres, cómo nos atropellaron a los tres, cómo está hasta el día de hoy registrada en la clínica Arevalo, 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 o sea, ahí todo nuestro historial. Y bueno, lo que ya les estaba diciendo un poco en el video, dentro de los distintos fragmentos que le he comentado, que lo mejor es poder encontrar un poquito de brillo en las situaciones más oscuras que nos toca atravesar y poder seguir adelante y también bañarse de valentía para poder hacerle frente pues a todas estas cosas porque bueno, es parte de la vida, ¿no? Y también de mis hermanos, sobre todo de Renato, de Bruno también, o sea, Bruno estaba contento, como les digo, Bruno más que todo se fue a pasar unas vacaciones en la clínica, pero en el caso de Renato, sí me admiró bastante su fortaleza, o sea, como con tan solo 8 años pudo afrontar todas esas cosas que le pasaron, ¿no? El atropello, las operaciones, su misma recuperación, que fue bastante difícil porque él llevó rehabilitación y le puso ganas, y hasta en sus estudios, porque ese año sacó el primer puesto, como ya se los comenté. Y como con tan solo 8 años él pudo eso, ¿no? Entonces yo que ya, o sea, de ese tiempo ahora, ¿cuántos años han pasado en mi vida? Y él es como cierto, o sea, en ese momento, con lo que le tocó atravesar, fue como un ejemplo para mí, ¿no? Para mí, y creo que ahora que ya les he contado esto, que también sea un ejemplo para todos ustedes, que como un niño pudo ser tan fuerte y afrontar eso, entonces nosotros también debemos hacer lo mismo frente a tantas cosas que nos puedan pasar o que nos hayan pasado. Así que espero que este video les guste, que lo puedan compartir y ya dentro de poco voy a subir un video con una nueva historia que voy a empezar a escribir para que sea de su agrado y no se olviden por favor de compartir, de suscribirse a mi canal y de dejarme comentarios para poder siempre estar en contacto. Gracias.